Algunos nombres nacen marcados por la expectativa. Emoni Bates no pidió ser una estrella, pero desde que tocó una pelota, el mundo ya lo veía como la gran cosa. A los 13 años, ya era seguido por reclutadores. Y a los 15, apareció en la portada de Sports Illustrated como el mejor prospecto del planeta. Todos los ojos estaban sobre él. Todos esperaban que cumpliera una profecía que él jamás prometió. Lo comparaban con Kevin Durant por su físico, con Kobe por su mentalidad y hasta con Stephen Curry por su capacidad de tomar el partido en sus manos. Era el elegido. El chico flaco con un tiro perfecto y confianza infinita. Su nombre sonaba en todos los foros, sus mixtapes explotaban en YouTube y la NBA parecía una cuestión de tiempo. Es mejor que Curry, decían algunos, como si el futuro ya estuviera escrito. Pero el futuro no es una línea recta. La presión de ser alguien que aún no eres puede romper hasta el más fuerte. Emoni dejó de ser un adolescente normal para convertirse en una marca, en un símbolo, en una expectativa viva. Cada pase malo era una alerta, cada partido flojo era un escándalo. Lo que antes era promesa se volvió una carga. Y con el tiempo todo empezó a tambalear. Pasó de dominar en la secundaria a pelear por minutos en la universidad. De ser el rostro del básquet joven a un nombre olvidado en los drafts. Y cuando parecía que no podía ir peor, llegaron las lesiones, los errores, los escándalos. Su historia dejó de aparecer en ESPN y empezó a vivir en silencio, entre canchas vacías y críticas feroces. Algunos lo tacharon de fracasado, otros simplemente lo olvidaron. Pero lo que pocos saben es que Emoni nunca dejó de jugar. Aunque todo ardía alrededor, él siguió tirando al aro. No por fama, no por contratos, por amor. Porque más allá de las portadas, los scouts y los comentarios, seguía siendo ese pibe que soñaba con volcarla en una cancha del barrio. Y en ese silencio, lejos de los reflectores, empezó su verdadera historia. Hoy, Emoni Bates no es la superestrella que todos pensaban que iba a ser. No es una figura mediática, no llena estadios ni vende camisetas, pero está ahí, en la NBA, peleando por un lugar, haciendo cada punto con sudor y sin promesas. Y en esa lucha hay algo que ni Curry, ni Durant, ni LeBron conocen, lo que significa caer antes de llegar. Este video no es para aparentar algo, no es para decirte que Bates va a ser MVP, es para contarte cómo un chico que tenía todo para brillar fue arrastrado por su propia sombra y aún así encontró la forma de volver a pararse, porque a veces no se trata de ser el mejor del mundo, se trata de no dejar que el mundo te haga olvidar quién sos. Y si después de todo lo que vivió Emoni Bates vuelve a brillar, puede que no sea mejor que Stephen Curry como jugador, pero como historia puede que no haya ninguna más impactante en toda una generación. Capítulo 1. El elegido. Emoni Bates nació el 28 de enero de 2004 en Ann Arbor, Michigan. Desde chico, el básquet fue parte de su vida. Su padre, Elgin Bates, había jugado a nivel universitario y luego se convirtió en su primer entrenador. A los 10 años, Emoni ya era visto como algo especial, largo, flaco, coordinado y con una facilidad absurda para meter triples desde cualquier parte de la cancha. En cada torneo local, los murmullos empezaban. Ese chico va a llegar lejos, pero nadie imaginaba cuánto. Con solo 13 años, Bates empezó a aparecer en sitios como Max Preps y Bally's Live. Los videos de sus partidos en la secundaria explotaban en YouTube. Lo apodaron el Kevin Durant zurdo, pero con el espíritu de Kobe. Incluso hubo quienes se atrevieron a decir que era más completo que Stephen Curry a esa edad. Las comparaciones eran muy exageradas, sí, pero cuando veías cómo jugaba, no podías evitar emocionarte. A los 15 la locura estalló. Fue portada de Sports Illustrated con el título de El mejor prospecto del planeta. En ese momento, solo LeBron James había recibido un tratamiento mediático parecido siendo tan joven. Su imagen de adolescente con camiseta ancha y mirada desafiante estaba en todas partes. Reunía lo que todo el mundo buscaba en una estrella: talento puro, una historia humilde y un aura invencible. En la secundaria promedió más de 30 puntos por partido con apenas 16 años. Las universidades más grandes se peleaban por él. Lo curioso era que, aunque jugaba contra chicos mayores y físicamente más fuertes, Emoni dominaba con una facilidad insultante.
Su tiro era limpio, su manejo de balón fino y su capacidad para crear espacio en el 1 contra 1 era de élite. Hacía parecer el básquet simple, pero no era solo un tirador. Sabía leer el juego, pasar en el momento justo y hasta defender cuando lo necesitaba. Era completo, era dominante, era, para muchos, una futura superestrella garantizada. En su segundo año de secundaria ganó el premio Gatorade National Player of the Year. Era la primera vez en la historia que un sophomore, un estudiante de segundo año, lo conseguía. Jugadores como LeBron, Kevin Durant y Anthony Davis lo habían ganado, pero todos siendo mayores. Emoni lo hizo antes de los 17. Ese premio fue la validación oficial de que lo suyo no era solo hype, era real, y no había señales de que fuera a frenar. Para entonces ya había comprometido su futuro con Michigan State, la universidad más prestigiosa de su estado. Los fanáticos del básquet local estaban ilusionados, un prodigio nacido en casa que podría llevarlos a la gloria de la NCAA. La historia perfecta estaba tomando forma, pero en el fondo algo empezaba a cambiar. Demasiada tensión, demasiada expectativa y demasiadas decisiones tomadas demasiado pronto. Su padre, buscando mayor control y exposición, decidió fundar un equipo nuevo alrededor de su hijo, Ypsi Prep Academy. Allí, Emoni ya no jugaba con sus viejos compañeros ni en el ambiente tradicional del básquet escolar. Ahora era la figura central de un proyecto armado a su medida y aunque el nivel de competencia subía, el peso sobre sus hombros también. En lugar de continuar su desarrollo rodeado de estructura, pasó a ser el sol en torno al cual giraba todo. Los partidos eran televisados, los rivales buscaban bajarlo y cada mala noche se viralizaba. Lo que antes era una promesa inocente se estaba convirtiendo en un fenómeno mediático con vida propia. Y Emoni, sin haber cumplido 18 años, ya estaba sintiendo el vértigo de ser el elegido. Capítulo 2. El hype se vuelve presión. A medida que Emoni Bates se hacía más famoso, el básquet se volvía menos juego y más negocio. Ya no era el chico que sorprendía en torneos escolares, ahora era un producto. Cada paso suyo era analizado, criticado o vendido. El simple hecho de jugar un partido común se transformaba en un evento. Scouts de la NBA llenaban las gradas, influencers lo filmaban desde la primera fila. La presión no llegaba en forma de palabras, sino en forma de cámaras, rankings y contratos publicitarios en el horizonte. Ypsi Prep, el equipo fundado por su padre, le dio libertad, pero también lo aisló. Ya no jugaba con sus compañeros de siempre, ni contra escuelas tradicionales. Ahora enfrentaba equipos armados especialmente para desafiarlo. Lo querían ver perder, lo querían desmentir. Algunos partidos brillaba como siempre, pero en otros la tensión se notaba. Forzaba tiros, se frustraba con sus errores y su lenguaje corporal decía lo que sus palabras no podían. La sonrisa confiada empezaba a desaparecer. Las críticas comenzaron a llegar más fuerte y más temprano de lo que él esperaba. Algunos decían que no estaba mejorando, otros aseguraban que su entorno lo estaba perjudicando. Incluso exjugadores opinaban en medios nacionales. Es bueno, pero no tan bueno como nos hicieron creer. El mismo entorno que lo encumbró empezó a tironearlo en direcciones opuestas. Y él, en el medio, parecía cada vez más confundido sobre qué se esperaba de él realmente. El cambio de entorno no solo afectó su juego, también su desarrollo personal. Mientras otros chicos de su edad lidiaban con tareas escolares, él lidiaba con comparaciones con Kobe y Durant. Las redes sociales eran una espada de doble filo. Lo hacían muy famoso, pero también lo exponían mucho. Cada fallo se convertía en un clip viral, cada gesto era mal interpretado, ya no se le permitía fallar porque no era un joven en formación. Era el próximo gran nombre. Emoni todavía promediaba buenos números, pero había algo diferente. Su estilo se volvió más individualista, intentaba resolver todo solo. Parecía querer demostrar que seguía siendo la estrella que todos esperaban, como si jugara contra el recuerdo de su versión más brillante. Las estadísticas seguían siendo buenas, pero el impacto en el juego ya no era el mismo. El fuego seguía ahí, pero la claridad se nublaba. Jugaba con ansiedad, no con calma. Con 17 años tomó una decisión que cambiaría su destino: reclasificarse para ingresar a la universidad un año antes.
Eso significaba saltarse su último año de secundaria e ir directo a Memphis, un programa universitario fuerte liderado por Penny Hardaway. La apuesta era clara. Cuanto antes llegar a la NCAA, antes podría acercarse a la NBA. Pero muchos lo advirtieron, no estaba listo. Esa decisión, más que mostrar ambición, dejó ver un apuro. Tal vez por miedo a que el hype se le escurriera entre los dedos, tal vez porque su entorno presionaba, tal vez porque él mismo sentía que si no llegaba rápido, alguien más lo iba a pasar. Pero al acortar su proceso, Emoni no solo quemó una etapa deportiva, también una emocional. Y la NCAA, como pronto descubriría, no perdona la inmadurez. Ya no era el fenómeno mimado, era solo otro freshman con algo que probar. Y en ese escenario más duro, las primeras grietas empezaron a abrirse. Capítulo 3. El golpe. La llegada de Emoni Bates a la Universidad de Memphis no fue la celebración que muchos esperaban. En lugar de dominar, como había hecho en la secundaria, el joven prodigio se encontró con una realidad que no conocía, la del banco de suplentes. Las lesiones comenzaron a aparecer temprano en la temporada y con ellas la frustración. Perdió ritmo, perdió minutos y sobre todo empezó a perder confianza. Lo que antes era natural, ahora parecía forzado. En los pocos partidos que disputó, no logró brillar. Su físico todavía era el de un adolescente flaco entre hombres hechos y derechos. Los rivales le leían cada movimiento. Los compañeros no siempre lo buscaban. Penny Hardaway, su entrenador y una leyenda del básquet, intentó protegerlo, pero ni siquiera su palabra bastaba para contener la presión mediática. Los titulares ya no hablaban de un fenómeno en ascenso, sino de una decepción en tiempo real. En redes, los comentarios eran despiadados. Lo llamaban sobrevalorado, producto del marketing o el nuevo fracaso del básquet estadounidense. Y lo peor es que Emoni los leía. Cada crítica parecía golpear más fuerte que la anterior. Las dudas que antes venían de afuera, ahora empezaban a surgir dentro de él. ¿Y si no era tan bueno? ¿Y si había sido todo una ilusión? ¿Y si nunca lograba llegar a la NBA? Después de una temporada decepcionante, Emoni decidió transferirse a otra universidad, Eastern Michigan. Pasó de un programa top a uno sin tanto prestigio, de jugar en ESPN a partidos que apenas tenían cobertura. La caída no fue solo deportiva, fue simbólica. Era el reconocimiento de que algo había salido muy mal, y para muchos fue el punto final. El chico que iba a ser mejor que Curry terminaba en una universidad sin historia, peleando por no desaparecer del radar. Pero el golpe más duro no fue dentro de la cancha, fue afuera. En septiembre de 2022 fue arrestado por posesión de un arma. El titular corrió como pólvora en todos los medios. Aunque luego se aclaró que el arma no era suya y que los cargos fueron retirados, el daño ya estaba hecho. La imagen pública de Emoni quedaba manchada y con ella su credibilidad como atleta. Ya no era solo el chico que no cumplió las expectativas, ahora era también el chico del escándalo. Para muchos equipos eso bastaba para descartarlo. Las franquicias de la NBA son cada vez más cuidadosas con el perfil de los jugadores. Un arresto, aunque injusto, puede arruinarte una carrera e incluso antes de que empiece. Pero en ese fondo, Emoni encontró algo que no había tenido en años. Silencio. Nadie le exigía nada, nadie lo trataba como una estrella. Por primera vez volvió a jugar sin pensar en rankings, comparaciones o cámaras. Solo él, la pelota y el aro. En Eastern Michigan recuperó sensaciones, promedió casi 20 puntos por partido y aunque el equipo no fue competitivo, su juego volvió a tener brillo. Era menos espectacular, sí, pero bueno, era muchísimo más real. El golpe no lo destruyó, lo despertó, le quitó la máscara de prodigio y lo convirtió en un jugador de verdad, uno que sabe lo que es perderlo todo, uno que, lejos de los flashes, empezó a construir una nueva versión de sí mismo, más humilde, más fuerte, más humana. Capítulo 4. El renacer. Su primera temporada con los Eagles no fue perfecta, pero sí reveladora. Promedió 19,2 puntos por partido, con momentos de brillantes que recordaban al Bates adolescente. Ya no jugaba para demostrar que era el mejor, jugaba para no volver a perder lo que amaba. Los scouts de la NBA volvieron a poner los ojos sobre él, no con la euforia de antes, pero sí con interés renovado.
Las comparaciones ya no eran el centro de la conversación, ahora lo importante era otra cosa: cuánto estaba dispuesto a trabajar para quedarse. El draft de 2023 se acercaba y con él la gran incógnita: ¿alguien apostaría por él? No fue elegido en la primera ronda ni en la segunda al principio. Cayó hasta el pick 49, donde los Cleveland Cavaliers decidieron darle una oportunidad. No fue el escenario soñado ni el momento glorioso que muchos imaginaban años atrás, pero para él fue suficiente. Estaba en la NBA, había llegado, no como estrella, sino como sobreviviente. En la Summer League sorprendió a muchos, jugó con confianza, metió triples, defendió con intensidad y mostró que su hambre seguía intacta. El chico que había sido leyenda del hype ahora era simplemente un rookie con ganas de ganarse un contrato. Y en ese rol más terrenal brilló. Su forma de estar en la cancha ya no era arrogante, sino serena. Su lenguaje corporal había cambiado. No hablaba con gestos, hablaba con acciones. Emoni entendió algo que pocos aprenden tan jóvenes: que no todo se trata de llegar primero, sino de resistir cuando todos te dan por vencido. En Cleveland trabaja con humildad. Sabe que su lugar no está asegurado, que cada entrenamiento cuenta, que su historia aún no terminó de escribirse. Y esa conciencia lo vuelve más peligroso, porque ahora no solo tiene talento, también tiene cicatrices. De la portada de Sport Illustrated al pick 49, de la cima a la caída, de la caída al renacer. Lo que pareció una historia de fracaso, hoy es una lección sobre madurez, ego y amor propio. Emoni Bates ya no busca ser el mejor del mundo, busca ser el mejor Emoni Bates que pueda ser. Y eso, en un mundo donde tantos se pierden en el camino, ya es un triunfo enorme. En un universo donde todos corren por ser el próximo Curry, a veces el verdadero mérito está en sobrevivir a ser el siguiente. Capítulo 5. Mejor que Curry. Cuando alguien lee mejor que Curry, la primera reacción es la risa o la indignación. ¿Cómo va a ser mejor Emoni Bates que el mejor tirador de todos los tiempos? Pero esa comparación nunca fue literal, fue simbólica. Cuando Emoni tenía 15 años, muchos decían que su talento bruto lo posicionaba como un prospecto más completo que Curry a su misma edad. Era una exageración, sí, pero también un reflejo de la expectativa monstruosa que lo rodeaba. Donde Curry fue invisibilidad, Emoni fue sobreexposición. Y eso no es un detalle menor, cambia la forma en la que uno crece. En realidad, comparar a Bates con Curry es hablar de dos caminos opuestos hacia el mismo sueño. Uno subió lento, paso a paso, sin presión. El otro fue lanzado directamente al cielo para luego caer de golpe. Lo interesante es que, pese a todo, su estilo sí tiene elementos similares. Su tiro en suspensión es rápido, confiado, fluido. Puede crearse sus propios tiros con step backs y fadeaways. Tiene una forma de flotar en la cancha que recuerda a los tiradores más finos, pero le falta algo que Curry cultivó con los años: la lectura del juego, el control de los ritmos, la inteligencia para hacer mejores a los demás. Y eso no se aprende en mixtapes, se aprende viviendo. Lo irónico es que quizás el hecho de haber sido comparado con Curry fue lo que más lo frenó. Porque nadie puede crecer con naturalidad cuando lo miden constantemente contra una leyenda. Y Emoni, como tantos otros jóvenes prodigios, fue víctima de esa comparación tóxica. A Curry lo dejaron ser. A Bates lo moldearon como un producto desde los 13 años. Pero hoy, ya adulto, tiene la oportunidad de redefinirse. Si logra establecerse en la NBA, aunque sea como un jugador de rol, ya será una victoria inmensa. Porque su historia no va de romper récords, va de resiliencia, de aguantar cuando el mundo te descarta, de levantarte cuando te llaman fracaso y de hacer todo eso sin rencor, con la humildad que te da el haber tocado fondo. En eso, tal vez sea mejor que muchos. La historia de Emoni Bates es distinta. No es la del prodigio que cumplió su destino sin obstáculos. Es la del chico que tocó el cielo demasiado pronto, se quemó con su propia luz y tuvo que aprender a caminar desde las sombras. Y eso, aunque nos duela muchísimo, lo hace mucho más humano que cualquier otro talento de su generación. En una época donde los jóvenes atletas son convertidos en marcas antes de ser personas, lo de Emoni es un reflejo brutal de lo que puede pasar cuando el ruido externo ahoga la voz interna. A los 15 años lo comparaban con Kevin Durant, a los 17 lo llamaban la próxima estrella caída. Ni siquiera había terminado el secundario cuando ya cargaba con más peso del que cualquier adulto podría manejar. Pero ahí está, jugando, entrenando, peleando cada minuto como si fuera el último. No por fama, no por venganza, sino porque ama el básquet.
Porque cuando le sacaron todo, lo único que no pudieron arrebatarle fue eso, su amor genuino por el juego. Y ese amor es lo que lo mantiene vivo como jugador. Hay algo muy poderoso en ver a alguien reconstruirse sin excusas. Emoni no solo culpó a los medios, ni al sistema, ni a las lesiones. Asumió el dolor, aceptó el fracaso y decidió seguir. Y eso habla más de él que de cualquier mixtape lleno de volcadas o triples imposibles. Porque el carácter no se mide en highlights, sino en resiliencia. En Desde el Drible no queremos contarte solo estadísticas, queremos contarte vidas, historias como la de Emoni, que te obligan a mirar más allá del box score, más allá del ranking. Porque en el fondo, el básquet no se trata solo de números, se trata de personas. Y Emoni Bates, con sus errores, caídas y redención, es una persona que merece ser contada. Si te gustó esta historia, deja tu like, comenta qué opinas sobre el camino de Emoni y suscríbete al canal. Esto fue Desde el Drible, nos vemos en el próximo video, porque el juego siempre sigue.